Hablar de mi pasado nunca me ha sido fácil. Siempre he sido una persona muy nerviosa y, curiosamente, mi mismo nerviosismo siempre me ha conducido a los peores lugares que se puedan imaginar. Algo que me queda en claro es que hay muchas cosas que el ser humano aún no puede explicar. Hace mucho tiempo desde que trabajé como velador de un panteón, que ya ni siquiera está en pie, me cambié de estado, pero creo que construyeron unos condominios en ese terreno. Rezo por los habitantes de ahí. Ojalá que no sean testigos del horror que me tocó presenciar. Mayormente, pasamos desapercibidos los lugares donde nos encontramos. Por lo regular, el piso es solo pavimento. Ignoramos que el lugar tuvo un pasado. Si los muros y las piedras pudieran hablar, seguramente nos contarían muchísimas historias. Tal vez respetaríamos más el lugar en el que nos encontramos. Acababa de cumplir los 22 años. Nunca me gustó trabajar. En el pueblo en el que vivía, la mayoría se dedicaba a trabajar como jornaleros en los cañaverales o de obrero en los ingenios. Yo había estado en ambos trabajos y ninguno me gustaba. Me parecían demasiado pesados. Duré como 15 días sin trabajar, cuando mi padre me echó de la casa. Me fui a vivir a la casa de una tía. Era hermana de mi madre. Vivía cerca del cementerio. Apenas llegué, ya me tenía trabajo. Me ofreció quedarme de velador. No pude negarme a tomar ese trabajo. Después de todo, ahora no estaba en mi casa, ni en posición de mostrarme caprichoso. El camposanto se encontraba exactamente a una calle de la casa de mi tía. La construcción se dividía en 3 partes. Una era abierta a todo el pueblo, pero había otra sección privada, que era exclusiva de los dueños del ingenio más grande del pueblo. Y la tercera parte no era cristiana, sino de judíos. De las últimas 2 zonas estaría encargado de velar yo. La entrada al panteón era austera, un largo muro de adobe, con un solo portón de doble entrada. El camino para llegar era de tierra. El poblado era de tierra húmeda, por lo que la naturaleza se adueñó del muro y mostraba varias plantas y flores naciendo entre las hendiduras de los adobes. La puerta mantenía una enorme cruz en la parte superior. De noche, normalmente hubiera evitado caminar frente a ese muro, ya que el aspecto era bastante oscuro y tétrico. Cuando fui a platicar sobre el trabajo, me sentía demasiado nervioso. No quería ni pensar cómo lograría sobrevivir toda una noche en ese lugar. Se me explicó que no era necesario estar toda la noche dando vueltas al panteón. Con que hiciera 3 rondas en la noche a diferentes horas, estaba bien. En las oficinas administrativas se acondicionó una habitación para los veladores. Esta se encontraba justo enfrente de una sala de velaciones, que jamás fue usada. O al menos yo no recuerdo que a alguien del pueblo lo hayan velado ahí. Me explicaron que podía tomar siestas durante mi turno. Me entregaron un catre y varias cobijas. En el cementerio hace demasiado frío. El trabajo sería cada tercer día. Intermedio estaría un señor muy conocido en el pueblo por ser alcohólico. La primera noche fue relativamente fácil. Realicé mis 2 rondas sin ninguna complicación. Solo por el frío que hacía en ese sitio y el sonido que produce el viento entre los árboles, le daban un aspecto algo tenebroso. Al día siguiente, me tocó retirar los candados del portón. Afuera ya me esperaba el administrador del cementerio. De inmediato me preguntó cómo me fue. Yo le contesté que de haber sabido que era un trabajo tan sencillo, habría empezado a cubrirlo desde hace tiempo. El hombre me dio 2 palmadas en el hombro,
Luego me sugirió no hacerle caso al otro velador, ya que, según me decía, era muy supersticioso y me podría perturbar con sus historias. Yo conocía al hombre muy poco. Solo sabía que era alcohólico y desde que recordaba era el velador del cementerio. Siempre pedía algunas monedas para continuar bebiendo el alcohol que le vendían en uno de los ingenios. Ahí mismo lo destilaban, 100% hecho de caña. Esa misma tarde me encontré a Jacinto, así se llamaba el otro velador. Estaba comprando cigarros en la tienda del pueblo. Apenas me vio, me felicitó por ser colegas de trabajo. Después me mencionó que si lo deseaba, él podría cubrirme cuando lo necesitara, que con que le diera dinero para comprar alcohol, él estaría de acuerdo en hacerlo. Enseguida me preguntó si no me había ocurrido nada extraño. Yo le dije que no, que me parecía un trabajo sencillo. Me dio una palmada en el hombro y me advirtió que si veía a alguno de los niños del cementerio, no los siguiera. Por mucho que me pidieran ayuda, debería de ignorarlos, por mi propio bien. Recordé las palabras del administrador. Le dije que sí a Jacinto, pero no le creí nada, y enseguida me despedí. En mi siguiente turno me arrepentía de no haberle creído a Jacinto. Recibí mi primer pago por adelantado. Di algo de dinero a mi tía y compré algunas cosas para mí. Sodas y cigarrillos, básicamente. En últimos días notaba que si fumaba un par de estos, mi nerviosismo bajaba. También me compré una Biblia y un rosario. Sabía que con estos objetos estaría protegido donde quiera que estuviera. Y se llegó el día de regresar al cementerio. Ya había oscurecido. Encontré a un hombre sentado frente a un mausoleo en la zona cristiana. Le dije al señor que debía de salir. El cementerio ya había cerrado, pero yo podía abrirle con gusto. El señor se disculpó. Me dijo que perdió la noción del tiempo, que la tumba que estaba visitando pertenecía a un viejo amor. Yo lo escolté hacia la puerta, retiré el candado y la cadena del portón. Después de volver a cerrar, me dirigí a dar mi primer ronda de la noche. Necesitaba ver si, al igual que este sujeto, no habría otro visitante inoportuno. A fin de cuentas, de eso se trataba mi trabajo. Cerca de la zona israelita, escuché el llanto de un bebé. Primero me asusté. Minutos después de seguir escuchándolo, recordé lo que decían en el pueblo acerca de las brujas, quienes raptaban niños pequeños para realizar sacrificios en los panteones. Rápidamente tomé una pala que se encontraba cerca de una pileta. Encendí mi linterna y seguí el llanto del bebé. Me sentía valiente. Si veía a una bruja, la enfrentaría y salvaría al niño. El llanto provenía de una cripta, del tamaño de una casa pequeña. Di varias vueltas alrededor, pero no vi nada, aunque seguía escuchando el llanto de manera más tenue. Agudicé mi oído, notando que el sonido provenía de la misma cripta. Sin acercarme, apunté con mi lámpara. Entonces vi algo que no tenía explicación. No sabría cómo describirlo. Era como un cachorro deforme. Cuando lo iluminaba directamente, su llanto cambiaba, se retorcía. Parecía que la luz le dañara, aunque no fuese natural. De repente, escuché algo arrastrándose en el fondo de la cripta. Momentos después, la figura retorcida había desaparecido. Corrí hasta la habitación en las oficinas. Me persiné frente a la cruz y recé. Mi corazón se sentía muy acelerado. Me quedé encerrado toda la noche.
No quise salir de la habitación. Estaba faltando a mi obligación de velador. Sin embargo, nadie se daría cuenta si daba un rondín o no. Dudo mucho que el administrador me estuviera vigilando. Además, no creo que Jacinto cumpliera con las rondas. Aunque estuve dentro de la habitación, no me encontré a salvo. Como a eso de las 3 de la madrugada, escuché la voz de una niña que me decía: «Ayúdeme, señor. Tengo frío y tengo miedo». Después, daban varios golpes a la puerta y arañaban la ventana. No sé cuánto tiempo habrán durado estos fenómenos. Yo entré en shock. Creí que me daría un infarto. En eso recordé que si fumaba, podía tranquilizarme. Encendí un cigarrillo y los sonidos se detuvieron. Estaba por acabarme el segundo cigarro, cuando tocaron a la puerta con fuerza. Di un brinco y el cigarro se me cayó de la boca. Me cayó en la pierna, causando una pequeña quemadura. Escuché la voz de Jacinto. Me decía que no tuviera miedo, que solo era él, que necesitaba pasar por algunas cosas que se le olvidaron. Abrí la puerta y en efecto era Jacinto. Se tambaleaba de tan borracho que venía. Me miró y puso una sonrisa muy grande mientras hacía viscos. Me preguntó si había visto a los niños del cementerio. Yo le dije que no. La verdad, no quería contarle nada de lo que viví apenas unas horas antes. Jacinto pasó hasta donde estaba su catre. Extrajo un morral debajo. Enseguida volvió hacia mí y me dijo que no me hiciera el tonto, que podía apostarme a que vi a los niños del cementerio. Si no los encontraba yo, ellos me empezarían a buscar. No quise responderle. Antes de salir, me dijo una grosería. Después se perdió en la oscuridad de la noche. No logré tranquilizarme. No podía dejar de pensar en las palabras de Jacinto que resonaban en mi cabeza una y otra vez. El sonido de los grillos y los sapos me exaltaban. Creía que en cualquier momento volverían a tocar a mi puerta los niños del cementerio. Cuando aparecieron los primeros rayos de sol, mi miedo se disipó. No sé por qué, pero hasta ese entonces, en el día no siento miedo de nada, aun cuando me encontrara a solas en el cementerio. Siento que los espectros se fortalecen con la oscuridad para poder hacer acto de presencia. Apenas tuve oportunidad, regresé a casa. Ni siquiera platiqué con el administrador. Recuerdo que me ofreció trabajo también ayudando a cavar las fosas, pero yo me sentía tan mal que simplemente le dije que sí, sin escuchar lo que me ofrecía. Me tomé un par de cervezas para los nervios. Luego le dije a mi tía que no deseaba volver a trabajar en el cementerio. Me dio un sermón de media hora y terminó haciéndome sentir culpable, logrando que me retractara de mi decisión. Me recomendó ir a ver al cura de la parroquia, cosa que hice después de tomar una larga siesta. El padre era una persona agradable. Se llevaba bien con la mayoría de personas del pueblo. Él escuchó mi historia sin interrumpirme. Una vez que terminé mi relato, me comentó que lo que había visto no era el espíritu de una niña, sino de algo maligno, tan vil que adoptaba la imagen de seres inocentes para atraer a los insensatos como yo. Me dijo que hice bien en no abrirle la puerta, que esto era muy simbólico. No era como si no pudieran atravesar las paredes, sino que al abrirles, se les daba la bienvenida y quién sabe qué me pudo haber ocurrido. Su consejo fue alejarme del cementerio.
Yo le respondí que no me era posible. Si lo hacía así, mi tía probablemente me echaría de la casa y no tenía a dónde ir. Al ver que no contaba con otra opción, el padre me obsequió un rosario bendito y una medalla milagrosa. Me indicó que en caso de que volviera a presenciar el mismo fenómeno, rezara la Magnífica y mostrara la medalla. Partí del templo después de que me diera su bendición. Por último me dijo que si los fenómenos continuaban, iría él personalmente a bendecir esa tierra. Ese mismo día por la tarde, el administrador del cementerio fue a buscarme. Me dijo que me tomara un día de descanso extra, pero que necesitaba que le ayudara a cubrir un entierro. Me pagaría como si hubiera velado esa noche. Acepté su propuesta sin pensarlo 2 veces. Si demostraba ser buen enterrador, quizá podría trabajar en ello, en lugar de quedarme de velador. Igual pensé en proponérselo después. El entierro fue a mediodía, cuando el sol es más fuerte. Se trataba de una persona ya muy mayor. Acudieron muy pocas personas y no se quedaron hasta el final. El señor había pagado por una tumba hecha de mármol, misma que ya estaba puesta. Un albañil se encargó previamente de montarla. Solo faltaban sellar las tapas. Como no era mucho trabajo, se me encargó a mí realizar esa labor. La tumba se encontraba en la zona israelita. Yo soy católico. El ver las tumbas sin cruces me resultaba algo extraño. Esa zona suele estar muy solitaria. En rara ocasión hay entierros. Yo incluso pensaba que realmente jamás nadie venía a esa zona. Comencé a sentirme nuevamente nervioso, motivo por el cual empecé a realizar mi actividad de una manera acelerada. Intentaba no mirar a los alrededores, pero tenía esa extraña sensación de que alguien me estaba observando fijamente. De repente, escuché una pisada. De manera inconsciente, giré mi cabeza en dirección al sonido. Mi sorpresa sería que ahí estaba un niño. Llevaba un smoking de pingüino. Tenía la piel pálida y los ojos completamente negros. Parecía más una fotografía que una persona. Él permanecía inmóvil. No hablaba. Solo se quedó ahí, frente a mí. Dejé la herramienta y sin darle la espalda, caminé hacia atrás lentamente. De repente choqué con otro empleado del cementerio, que apenas al verme, me preguntó sobre lo que me ocurría. En lugar de darle explicaciones, preferí llevarlo hasta el lugar donde acababa de ver al ente. Desgraciadamente, la aparición ya no estaba. Aunque sí encontramos algo en el piso. Era la cabeza de una muñeca de porcelana. Estaba rota y llena de moho. Levanté la cabeza de la muñeca con mi mano. Dentro de ella salió un 100 pies. Rápidamente me sacudí la mano. Esto ocasionó que la cabeza se cayera y se rompiera en varios pedazos. Más insectos se escaparon desde adentro. El hombre se persinó y dijo que cuando había presencia de insectos rastreros, era símbolo de Satanás. Nos pusimos a rezar mientras terminábamos el trabajo. Yo regresé a casa, pero me sentía como si algo me siguiera. Esa noche tuve pesadillas. No recuerdo qué fue lo que soñé, solo que al despertar, a los pies de mi cama, estaba el mismo niño que vi en el cementerio, con su traje de pingüino y sus ojos negros y vacíos. Grité tan fuerte cuando desperté que mi tía y un primo vinieron a ver qué era lo que me ocurría. Apenas llegaron, la visión desapareció, por lo que les dije que solo tuve un mal sueño, pero que ya todo estaba bien.
Pensar en que tenía que regresar a velar al cementerio me desataba una crisis de ansiedad. En verdad no deseaba volver. Comprendía por qué Jacinto bebía. Tal vez estando borracho era la única manera de tolerar esas apariciones. Se llegó el día de volver al cementerio. Me armé de valor. Total, en cuanto pudiera hablar con el administrador, le pediría trabajo de enterrador en lugar de velar. Aunque ahora me había dado cuenta que poco tenía que ver la hora en que me encontrara en el cementerio. Cuando ocurrían las apariciones, era cada que estaba solo, pero en la madrugada cobraban mayor fuerza. Realicé una estrategia en mi mente. La noche la pasaría en la habitación. No daría ni una sola ronda. A fin de cuentas, no creía que alguien se fuera a meter a querer robar algo. El acceso a la parte israelita y la parte privada eran un poco difíciles. Sus muros eran más altos y además mantenían picos en la parte superior. De nueva cuenta, mi sorpresa fue que al llegar, el administrador me estaba esperando junto a Jacinto. Me informaron que tendría que hacer el turno junto con él. Uno velaría en la parte privada, ya que habían robado un par de lápidas y unas figuras de bronce, mientras que el otro velaría la parte israelita. Con las tumbas de la zona pública no existía mayor problema, ya que la mayoría eran simples montículos con una que otra cruz de madera. Ya en privado, me dijo el administrador que vigilara muy de cerca a Jacinto, pues era el principal sospechoso, que de hecho ya tenían pensado correrlo del puesto, ya que no era la primera vez que se desaparecían cosas en el cementerio. Antes de que se fuera el administrador, le platiqué sobre la oportunidad para cambiarme a empleado de mantenimiento. El administrador llevaba algo de prisa. Me dijo que lo pensaría. No tenía alternativa. No podría esconderme en la habitación y dejar que Jacinto vagara solo. De cualquier manera, no lo vigilaría directamente. Debía ser discreto. No deseaba enemistarme con él. Apenas acomodé mis cosas, entró Jacinto a la habitación. Me dijo que si lo deseaba, podía descansar. Él daría las rondas. Yo como excusa le dije que no deseaba quedarme solo, pues me daba miedo aun si me encontraba dentro del cuarto. Jacinto me miró y me dijo que con que no siguiera a los niños estaría a salvo. Según él, estos seres atrapaban tu espíritu y lo llevaban a un portal hacia el infierno, bajo una cripta, y de ahí ya no regresarías. Tu cuerpo seguiría aquí, pero al faltar el espíritu, estarías totalmente loco. Eso ocurría con las personas que perdían la cordura, según él. Decidimos dividirnos durante la primera ronda. Yo estaría vigilando 1 hora por el cementerio privado, mientras que él iría al panteón israelita. En verdad no pensaba quedarme solo, y menos en esa zona del Camposanto. Mi plan era quedarme unos minutos y después, a escondidas, seguir el paso a Jacinto. Así al menos se entretendría mi mente al estarlo vigilando. Por protección, llevaba puesto el rosario y la medalla milagrosa que me obsequió el padre, en caso de que se me revelara alguno de los niños del cementerio. Intentaría no perder la calma, hacer oración y alzaría la medalla. Tal vez así lograría hacerles frente y alejarlos. Revisé un poco entre las tumbas. Justo a un lado de una, comencé a escuchar el pitido de un juguete de baño, como el que traen los patitos de plástico. Caminé unos metros, encontré varios juguetes, partes de un tren, un palito de hule y una muñeca de plástico. No me atreví a tomar ninguno.
Sabía que eran cebos del maligno para atraparme. Creí que no tardaría en encontrar a los niños del cementerio, y no estaba lejos de la verdad. De repente, se soltó un aire sobrenatural. El cementerio se cubrió por una extraña neblina, sumado a un extraño aroma que recordaba al de la basura de los ingenios azucareros, algo parecido a azúcar quemada y podredumbre. Seguí escuchando el sonido del patito chillón, también la risa de varios niños. Por los nervios comencé a llamar a Jacinto, pero en respuesta solo recibí más risas de aquellos niños. Comencé a iluminar en todas direcciones. De nuevo tenía el corazón al borde de un infarto. Estaba demasiado nervioso. Sabía lo que encontraría muy pronto. De repente vi a Jacinto de espaldas. Su presencia me tranquilizó un poco. Sin pensarlo 2 veces, le llamé en lo que me acercaba a él. No obstante, su presencia no respondía a mi llamado. Tampoco se giraba, ni siquiera cuando le toqué la espalda. Permanecía inmóvil, con la mirada perdida en dirección a la cripta, donde vi la extraña criatura retorciéndose. Tuve el atrevimiento de iluminar dentro de la cripta. Ahí estaba el niño del traje de pingüino, y junto a él, una persona con traje parecido al de un arlequín, o al de un payaso del siglo pasado. Jacinto me dijo que teníamos que salvar a los niños. Yo le respondí que de ninguna manera me pensaba arrimar a esa cripta, si él mismo me había dicho que me alejara de los niños del cementerio. Jacinto se veía muy raro, como si algo se hubiera posesionado de él. No me miraba a los ojos, mantenía su rostro al interior de la cripta. Yo poco a poco me alejé de él. Pensaba salir corriendo en dirección a la oficina. Sentía tanto miedo que ya no me importaba el destino de Jacinto. Si él deseaba morir ahí mismo, ese era su problema. Me di la vuelta. Escuché cómo se abría la reja de la cripta. Segundos después, Jacinto gritaba desesperadamente. Me avergüenza admitirlo, pero lejos de provocarme un sentimiento de auxilio, sus gritos solo ocasionaban que me alejara rápidamente de él. Sentía que si regresaba a salvar a Jacinto, yo mismo sufriría el mismo destino que él. Hoy en día siento algo de remordimiento por haber actuado así. Intento consolarme pensando que no tuve otra opción, aunque mi mente siempre me plantea que pude haber traído a Jacinto conmigo a rastras, o el qué hubiera sido si hubiera tenido el valor de sacar mi rosario bendito y rezar tal como me lo indicó el sacerdote. Pero no, salí corriendo como un cobarde. Rápidamente me encerré en la habitación, tomé mi rosario entre mis dedos y comencé a rezar desesperadamente. Le pedí a Dios que me sacara de esa situación. Esa noche, el demonio estaba suelto. Todo el cementerio pareció salirse de control. Escuchaba las risas de los niños, tanto en la ventana como en la habitación contigua. Unos segundos después, estaban golpeando a la puerta. Escuchaba la voz de Jacinto. Me rogaba que le abriera. Estuve a punto de hacerlo, pero noté cierto tono extraño en su voz. Su petición no correspondía al tono. Su voz sonaba demasiado tranquila, incluso algo burlona. Me dio mala espina. Así pues, decidí no abrirle. Regresé a la habitación intentando tranquilizarme, pero mi cuerpo estaba al borde del colapso nervioso. Mis manos temblaban sin control. Incluso sentía cierto temblor en la nuca.
Comencé a ver luces y de repente perdí el conocimiento. Me despertaron unos fuertes golpes en la puerta. Me levanté y abrí sin pensarlo. Ya había luz de sol. Aún estaba tratando de asimilar lo que viví en la noche. La persona que tocaba a mi puerta era el administrador y venía junto con un policía y un paramédico. Me hicieron varias preguntas y aunque respondí a todas, me volvieron a interrogar varias veces. No me di cuenta que cada vez que respondía una pregunta, mis manos temblaban sin control. El policía me lo hizo notar. Me tomaron los signos vitales. Según el paramédico, mantenía mi presión muy alta, motivo por el que fui llevado al hospital al igual que Jacinto, quien fue encontrado dentro de la cripta con el cuerpo paralizado. No reaccionaba a ningún estímulo. Ya en el hospital, lograron hacer que reaccionara, pero su reacción fue muy violenta. Había enloquecido. Tuvieron que inyectarle un sedante para volver a tranquilizarlo. Quedó mal de la cabeza. Tuvieron que ingresarlo a un sanatorio. Yo por mi parte decidí irme del pueblo, ya que las personas comenzaron a tratarme mal. Me culpaban de la desgracia de Jacinto, y aunque quise contar mi verdad, no me escuchaban, solo me juzgaban. Con el tiempo me enteré que exhumaron la cripta donde encontraron a Jacinto. Dentro había un féretro de cristal, con el cuerpo incorrupto de un antiguo payaso. Se veía perfectamente conservado, ya que la tapa era de cristal y se le había sepultado con su traje y maquillaje de payaso. Según la persona que me contó, el hombre en vida heredó una fortuna, misma que despilfarró. Entonces terminó trabajando como payaso para las personas adineradas, quienes se compadecían de él. No obstante, al ser siempre esclavo del vicio, nunca logró llevar una vida normal. Al final, lo único que le quedó de la herencia fue la cripta en la que descansaban sus restos. Muchas cosas decían acerca de ese payaso, sobre todo que no tenía sentido moral e hizo muchas cosas malas. Yo no quisiera ni imaginarme si le llegó a hacer algo a alguno de los niños, o si hizo un pacto con el diablo. Doy gracias a Dios porque aquel cementerio ya no existe más. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.